El frío del cemento pulido me subía por las suelas de los zapatos. Era un frío húmedo, penetrante, que se aferraba a mis tobillos y que nada tenía que ver con el espíritu navideño que brillaba en el resto de la casa. Estaba en la bodega de la casa de mis padres, en Tlaquepaque. Eran las 8 de la noche en plena Nochebuena. El aire olía a humedad, a cartón viejo remojado, a ropa guardada con naftalina desde 1990 y a ese olor peculiar de los recuerdos que nadie, por una buena razón, quiere conservar. Mi nombre es Yareli, tengo 32 años, y en ese momento, estaba luchando con las manos entumecidas por abrir un catre de tijera oxidado. Con cada movimiento, el metal chillaba en aguda protesta, un sonido que parecía burlarse de mi situación. A mi lado, una bicicleta sin llantas y varias cajas de cartón etiquetadas como Navidad 1994 me observaban como fantasmas. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi pantalón de mezclilla. Era el modelo sencillo, un celular de gama media que usaba exclusivamente para ellos, para mantener la farsa. Lo saqué con torpeza. La pantalla iluminó mi aliento, que salía como vapor en el cuarto frío. Un mensaje de mi hermana, Candelaria, ¿ya terminaste? Sube más hielo. Y deprisa, que se acaba. Solté un suspiro que se convirtió en una nube blanca. Ignoré eso. Mi mano rozó el otro teléfono, el que estaba oculto en un compartimento secreto del forro de mi bolso. Un teléfono que esta familia no conocía, y que representaba la vida que yo vivía los otros 364 días del año. Lo saqué con cuidado, protegiendo la pantalla con mi cuerpo. La pantalla OLED se iluminó, y esta vez, el mensaje era de mi verdadero asistente, Braulio. El tono era muy diferente. Juntacea, Mercado Grande, confirmada 9 de la mañana. Están en pánico total. El señor Rutilio ha llamado 5 veces en la última hora. Dice que es, vida o muerte. Reitera que necesita hablar con la patrona, antes de la junta. Sonreí, pero fue una sonrisa sin calor. Urgente, era un eufemismo. Apagué la pantalla y volví a guardar mi mundo real. Mi infierno personal, en cambio, estaba llamando a gritos. Yareli. La voz de mi madre, aguda y demandante como un taladro, atravesó la delgada puerta de madera de la bodega. ¿Qué estás haciendo? Apúrate con esas sillas plegables que te pedí. Y saca todas esas cajas de ahí, que nomás están estorbando y dando mal aspecto. Automáticamente, sin pensarlo, solté el catre a medio armar. Mi cuerpo se movió por sí solo. Era una obediencia programada, un reflejo condicionado por 32 años de ser la sombra, la sirvienta, la hija invisible. Tomé un manojo de 3 sillas plegables, quejándome bajo el peso, y empujé la puerta con la cadera. El calor y el ruido del comedor me golpearon como una pared física. El olor a pavo seco, a relleno y a un perfume caro llenaba el aire. La casa estaba llena de gente, tíos, primos lejanos que solo aparecían en diciembre, y los invitados de honor. La mesa rechinaba de comida, los adornos de foamy que hicimos de niñas brillaban patéticamente, y en el centro de todo, riendo escandalosamente, estaba mi hermana mayor, Candelaria. Cande tenía 35 años, un traje sastre de un rojo agresivo y una sonrisa venenosa que yo conocía demasiado bien. A su lado, asintiendo a cada palabra que decía como un perrito de tablero, estaba un hombre de traje caro y rostro pálido, el señor Rutilio, su jefe. Avancé entre la gente, colocando las sillas en los huecos. Nadie me miró. Era invisible, una extensión de los muebles. Excepto mi madre. Ah, Yareli, dijo, sin siquiera bajar la voz, asegurándose de que todos escucharan. Qué bueno que llegas. Oye, un cambio de planes. Este año te vas a quedar en la bodega. Es que tu tío Nabor avisó que viene tarde, y pues, ya sabes cómo ronca ese hombre, así que se va a quedar en el sofá cama de la sala. Sentí un vacío frío instalarse en mi estómago. ¿Y mi cuarto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi cuarto. La única habitación que había sido mía. Pequeña, con vista a la barda del vecino, pero mía.
Candelaria soltó una carcajada aguda, un sonido como de vidrios rotos, que silenció la conversación. «Ay, hermanita», dijo, arrastrando las palabras con falsa dulzura. «¿Querrás decir mi cuarto?» Yo se lo cedí amablemente al señor Rutilio y a su esposa. Son invitados VIP, ¿entiendes? Necesitan comodidad. Además, añadió, mirándome de arriba abajo, yo pagué la remodelación de ese cuarto, ¿recuerdas? Recordaba perfectamente. Había pagado por pintar las paredes de un horrible color durazno hacía 3 años, y lo usaba como un arma de superioridad moral desde entonces. Mi madre desvió la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Se puso a arreglar una servilleta que ya estaba perfectamente doblada. «Ay, mija, no hagas drama», dijo, con ese tono de falsa paciencia que usaba justo antes de explotar. «Tú estás acostumbrada al frío». El silencio que siguió fue peor que un grito. Pude sentir la mirada de todos sobre mí, un peso físico y humillante. Mi padre, desde la cabecera de la mesa, asintió con la boca llena de pavor. «Eso», dijo, después de tragar con dificultad. «Tu madre tiene razón. En esa vecindad donde vives ni calefacción has de tener. Con el catre estás bien. No seas malagradecida, que te estamos dando techo». Mi tía Socorro, tía Coco, la chismosa oficial de la familia y corresponsal de guerra de la vida ajena, me miró con una lástima tan falsa que goteaba veneno. «Ay, mi Yareli. Siempre tan acomedida. Tan buena». El señor Rutilio, el invitado VIP, me miró de reojo, una mirada rápida, despectiva, como si yo fuera una cucaracha que había osado interrumpir su cena. Luego regresó su atención a Candelaria, quien ya estaba contando otra de sus grandiosas anécdotas del mundo corporativo. Me di la vuelta en silencio. Regresé a la bodega. El chillido del catre oxidado al abrirse, esta vez por completo, fue el único sonido que rompió el silencio de mi humillación. La frase de mi madre resonaba en mis oídos mientras luchaba con la cobija delgada y áspera, una de esas que pican: «Tú estás acostumbrada al frío». Me dirigí a la cocina por un vaso de agua, necesitaba un momento, un respiro lejos del calor hipócrita del comedor. El vapor de los romeritos y el bacalao empañaba los vidrios de la alacena. Me recargué en el fregadero, el mosaico frío contra mi cadera, observándolos reír a través del marco de la puerta. Tenían razón. Estaba acostumbrada. No nací con esta tolerancia. Ellos la construyeron. Mi vida era un museo de sus desprecios, y yo era la curadora solitaria de cada exhibición dolorosa. 1998, yo tenía 10 años. Había pasado 3 meses, cada tarde después de la escuela, construyendo un sistema de hidroponía casero. Usé botellas de refresco de 2 litros, una bomba de acuario que compré con mis domingos, y mangueras de hule. Logré hacer crecer 3 plantas de lechuga y una de jitomate cherry. Gané el primer lugar de la escuela. El listón azul era lo más preciado que tenía. Candelaria, de 13, había presentado un volcán de bicarbonato y vinagre, hecho la noche anterior. Ni siquiera hizo erupción, solo soltó una espuma triste. No ganó nada. Esa noche, la encontré en el patio, llorando a gritos junto a su volcán, que ahora estaba destrozado. Cuando mis padres salieron, alertados por el llanto, ella me señaló. Su dedo temblaba, no de miedo, sino de una ira teatral. Fue Yareli. Estaba celosa porque yo sí tengo amigos y ella no. Vino y lo pateó. No importó que mi proyecto estuviera intacto en mi cuarto. No importó que yo lo negara, tartamudeando por la sorpresa. La versión de Candelaria siempre era más entretenida. Recuerdo el rostro de mi padre, rojo por la cerveza y la furia. Recuerdo la vena latiendo en su cuello. Recuerdo su grito, un sonido que todavía, a mis 32 años, me hace encogerme por dentro. ¿Por qué eres tan envidiosa, Yareli? Castigada 1 mes. Ahora mismo, pídele perdón a tu hermana. Tuve que pararme frente a Candelaria, que me miraba con los ojos secos pero fingiendo sollozar, y decirle, perdón. Ella me sonreía por encima del hombro de mi madre, que la consolaba.
Aprendí esa noche que la verdad no importaba, la versión de Candelaria siempre ganaba. La universidad y el coche, 2005. 15 años después, el patrón se repitió. Ambas aplicamos a la universidad. Yo fui aceptada en el ITESO, una de las universidades privadas más prestigiosas de Guadalajara, con una beca completa del 90% para ingeniería en agronomía. Candelaria apenas pasó el examen de admisión para la UAG, en marketing. Mija, me dijo mi madre una mañana, mientras yo me preparaba para tomar el primer camión de las 5:30 de la madrugada, Candelaria, cuya primera clase era a las 9, seguía dormida. Voy a necesitar que cooperes. Tu hermana va a necesitar el suru. ¿El coche? Pero, ¿y yo? Ay, Yareli, dijo, exasperada. Cande necesita el coche. Ella sí va a tratar con gente importante, va a hacer contactos, necesita dar una buena impresión. Tú, pues tú que vas a andar en la tierra, en el campo, pues te vas en camión. No te vayas a ensuciar los asientos, que tu hermana los necesita limpios. Así que durante 5 años, vi a mi hermana irse en el coche familiar, a veces quejándose de lo difícil que era encontrar estacionamiento, mientras yo tomaba 2 camiones de ida y 2 de vuelta para llegar a un campus que estaba al otro lado de la ciudad. 10 años atrás. Recién graduada, con honores y una tesis laureada. Pasé 6 meses durmiendo 4 horas al día, desarrollando un plan de negocios de 20 páginas. No era solo sobre aguacates, era sobre logística. Una red de frío, optimización de rutas, reducción de merma. Conectar directamente a los productores de Jalisco y Michoacán con los grandes compradores nacionales. Lo llamé Agrosol. Les pedí a mis padres un pequeño préstamo. No para el negocio, solo para los trámites iniciales y una computadora decente. Mi padre ni siquiera terminó de leer la primera página. Soltó una carcajada, una sola, seca y cruel. ¿Logística de aguacates?, se burló, golpeando los papeles con el dorso de la mano. No digas tonterías, Yareli. Estos son trabajos para hombres. ¿Tú qué vas a saber de camiones y de tratos? Pero papá, los números. Los números son que tu hermana, dijo, señalando hacia la sala donde Candelaria veía una telenovela, acaba de entrar de practicante a Mercado Grande. Eso sí es un trabajo de verdad. En una oficina, con aire acondicionado, con prestaciones. Eso es futuro. Deberías pedirles trabajo de cajera, a ver si te aceptan con esa carrera rara que estudiaste. Rechazada, humillada, pero no rota, tomé un camión a Zapotlanejo. Fui a la pequeña huerta de mi tío Nabor, el hermano de mi madre, un productor de aguacate que siempre olía a tierra mojada y trabajo duro. Era el único que me había felicitado por mi proyecto de hidroponía años atrás. Le mostré el plan. Él no sabía de logística, pero sabía de aguacates y de tratos rotos. Se sentó bajo la sombra de un fresno. Leyó cada página en silencio, masticando un tallo de hierba. A diferencia de mi padre, él hizo preguntas. ¿Y cómo le harías con la gente de aduanas? ¿Y los sindicatos? Cuando terminé de responder, se quedó callado un largo minuto. Luego, me miró con sus ojos pequeños y brillantes, llenos de una inteligencia que mi familia nunca supo ver. Mijita, esto es brillante. Se levantó, fue a su pequeña casa de adobe y regresó con una libreta de ahorros vieja y gastada, envuelta en una liga. Es todo lo que tengo, dijo, poniéndola en mis manos. 50.000 pesos. Es el ahorro de mi vida. Tío, no puedo. Calla y acepta, dijo con firmeza. No le digas a tus padres. Se infartarían. Pero yo creo en ti. 50.000 pesos. No era mucho, pero era todo. Era el mundo entero. 5 años atrás. Agrosol despegó. Dejé mi pequeño departamento en la vecindad y me mudé a uno mejor en una colonia decente. Empecé a ganar dinero. Dinero real. Mi familia lo notó. ¿De dónde sacas tanta lana, Yareli?,
preguntó Candelaria una tarde, con sus ojos afilados llenos de sospecha. ¿Andas en malos pasos? Porque ese bolso no parece de los baratos. El pánico me invadió. No estaba lista para la confrontación. No estaba lista para sus celos, para sus preguntas, para su juicio. Así que mentí. Encontré un trabajo extra, dije, lo más casual que pude. Doy clases de inglés en el TEC-NM. Era la coartada perfecta. Ser maestra de inglés sonaba respetable, pero irremediablemente mediocre. Sonaba como algo que ellos esperarían de la fracasada de la familia. Vi el alivio en sus rostros. Lo creyeron de inmediato. Necesitaban creerme una fracasada, porque si yo triunfaba, significaba que sus 30 años de favoritismo por Candelaria habían sido una apuesta equivocada. Presente. Regresé al comedor, mi vaso de agua en la mano. Candelaria ahora presumía ante un extasiado Rutilio sobre su nueva estrategia de logística en Mercado Grande. Es brillante, señor Rutilio, modesta aparte. La llamo Frescura 12. Va a revolucionar la forma en que recibimos el producto. Me senté en la silla plegable más alejada de la mesa, la que yo misma había traído. Yo conocía esa estrategia. Había leído el memorándum que Candelaria envió a nuestro departamento de logística. Era un desastre absoluto, una pesadilla de ventanas de recepción que no coincidían con los horarios de cosecha, que ignoraba la capacidad de los camiones y que no tenía en cuenta la vida útil del producto. Y esa brillante estrategia le estaba costando a Agrosol, su proveedor principal, exactamente 2.3 millones de pesos al mes en devoluciones, camiones parados y toneladas de fruta echada a perder. Y ella, la genio de la logística, se lo estaba presumiendo al hombre cuyo destino corporativo, sin él saberlo, dependía total y absolutamente de mí. Tomé un sorbo de agua. Iba a ser una larga noche. La cena continuó, o más bien, el monólogo de Candelaria continuó, con breves pausas para que mi padre la elogiara. El pavó estaba seco, como todos los años, pero los elogios a mi madre por su magnífica cena fluían, principalmente de Candelaria y su séquito. Yo comía en silencio, observando el espectáculo. Mi plato era el único que no tenía la pieza buena del pavó, me había tocado el ala, reseca y triste. Mi madre, automáticamente, le había servido la pechuga jugosa a Candelaria y al señor Rutilio. Rutilio, sin embargo, no comía. Estaba pálido. Había apartado el pavó. Su mano derecha estaba permanentemente bajo la mesa, y yo, desde mi ángulo, podía ver cómo su pulgar se movía frenéticamente sobre la pantalla de su celular. Bebía agua, no vino, y su frente brillaba con una fina capa de sudor frío, a pesar del calor de la habitación. Mis correos, y los de Braulio, estaban haciendo efecto. Y como le decía, señor Rutilio, continuó Candelaria, completamente ajena a la angustia de su jefe, alzando la voz para que toda la mesa la escuchara. Yo sé que la patrona de Agrosol es una bruja y se pone difícil. Es una vieja loca, seguro. Nadie la ha visto. Una amargada. Pero mi nueva estrategia, Frescura 12, va a callarle la boca. Va a tener que aceptar nuestros términos. Se acabaron sus caprichos. Rutilio tragó saliva. El sonido fue audible. Sus ojos parecían querer salirse de sus órbitas. Candelaria, susurró, su voz ronca. Con todo respeto, su estrategia es precisamente el problema. La patrona está furiosa. No me contesta las llamadas. No contesta los correos. Estamos en código rojo. Mi padre, hinchado de orgullo y cerveza, ajeno a la palabra problema, golpeó la mesa con la palma. ¡Ja! Esa es mi Cande. Siempre proactiva, dominando a las brujas. ¿Verdad? Esa es mi niña. Se giró hacia mí, su rostro enrojecido. Yareli, aprende de tu hermana. Visión. Carácter. ¿Cuánto te pagan por tus clasecitas de inglés? 6.000 pesos al mes, dijo,
y soltó una carcajada estruendosa. La tía Coco se unió a él, tapándose la boca con una servilleta. «Ay, Miguel, no seas así», dijo, aunque sus ojos bailaban de malicia. 6.000 pesos son buenos. Para sus chicles, ¿verdad, mija? Lo suficiente para vivir, papá, dije, con la voz neutra, mi mirada fija en mi plato. En ese preciso instante, el teléfono de Rutilio, que descansaba sobre la mesa junto a su copa de agua, vibró con una violencia que sacudió los cubiertos. No fue un zumbido, fue una convulsión. Yo sabía exactamente lo que era. Era el correo automático de las 8:30 de la tarde. El que mi sistema enviaba después de 3 advertencias ignoradas y un incumplimiento de contrato que ya costaba millones. El correo que yo misma había programado hacía una semana, con una sola línea de asunto. Rutilio miró la pantalla. Vi cómo sus ojos leían la línea de asunto. Vi cómo su rostro pasaba de pálido a un tono verdoso enfermizo. La línea de asunto era simple. Aviso final, contrato de exclusividad con Mercado Grande terminado. Efectivo, 10 de la mañana, causa, incumplimiento grave de logística y pagos. Vi cómo sus ojos leían esas palabras. Vi cómo su mano temblaba tanto que no podía agarrar el teléfono. Se levantó de golpe, con tanta torpeza que su rodilla golpeó la mesa, haciendo que su copa de vino tinto se volcara y se estrellara contra el suelo, manchando la alfombra beige de mi madre. El silencio fue instantáneo. Perdón. Perdón, tengo que hacer una llamada. Una llamada, de vida o muerte, balbuceó, y salió corriendo al patio, tropezando con la alfombra en el camino y casi cayendo. Oímos el golpe de la puerta de cristal al cerrarse. El silencio en el comedor era ensordecedor. El único sonido era el goteo del vino tinto desde el borde de la mesa hacia la alfombra. Todos miraban la mancha de vino expandirse, un feo mapa rojo sobre el beige. Mi madre parecía que iba a sufrir un infarto, pero no por la crisis de Rutilio, sino por su alfombra. Candelaria estaba lívida. No por la crisis de su jefe, sino porque le había robado el centro de atención. Su rostro rojo de furia contrastaba cómicamente con el vestido que llevaba. Furiosa y humillada por el desplante, se giró. Y, como un animal entrenado, encontró al chivo expiatorio perfecto. A mí. ¿De qué te ríes, imbécil?, siseó, su voz cortando el silencio. Yo la miré, sorprendida, levantando la cabeza de mi plato. Yo no me estoy riendo. Claro que sí. Te vi, gritó, poniéndose de pie de un salto. La silla plegable en la que estaba sentada casi se cae. Estabas sonriendo. ¿Te da gusto que mi jefe esté estresado? ¿Te da gusto que su noche esté arruinada? Cande, yo no, yo solo estaba comiendo. Siempre me has tenido envidia, su voz subió de octava, convirtiéndose en el chillido agudo que yo recordaba perfectamente de nuestra infancia. El chillido que usaba justo antes de que papá viniera a castigarme. Siempre has querido lo que yo tengo. Mi puesto, mi ropa, mi éxito. Señaló mi ropa, un suéter sencillo de lana y mis pantalones de mezclilla. Pero mírate. 32 años. Sin novio, sin coche decente, manejando ese Suru viejo que se cae a pedazos y que seguro ni es tuyo. Vives en una vecindad de mala muerte y das clases por 6.000 pesos. 6.000 pesos. Eres la vergüenza de la familia, sentenció. Cada palabra era un golpe. Un eco de todas las humillaciones pasadas. Miré a mis padres, buscando, por última vez en mi vida, una defensa. Un gesto. Algo. Mi madre desvió la mirada, absorta en la mancha de la alfombra. Cande, por favor, la cena, los vecinos van a oír, susurró, una defensa tan patética que era un insulto en sí misma. Mi padre frunció el ceño, pero no a Candelaria. Me miró a mí. Y en sus ojos no vi más que decepción. Tu hermana tiene razón, dijo, su voz grave resonando con la autoridad de un rey en su castillo de mediocridad. Ya es suficiente, Yareli. Siempre con tus dramas,
siempre haciéndote la víctima. Vienes aquí, no traes nada, no contribuyes con nada, solo das problemas. Se inclinó sobre la mesa, apuntándome con un tenedor manchado de grasa de pavo. Y entonces, pronunció la sentencia. El próximo año, dijo, y su voz bajó, haciéndola más amenazante, ni te molestes en venir, Yareli. ¿Me oyes? A menos que consigas una chamba decente y dejes de ser una carga. Usamos tu cuarto para visitas, que es más útil. Ya estás advertida. Se acabó. La vergüenza. El próximo año ni te molestes en venir. Una carga. Un interruptor se accionó dentro de mí. No fue un trueno. Fue un clic silencioso. El miedo, la obediencia programada, el deseo desesperado de complacerlos, la esperanza infantil de que un día me vieran, todo se desvaneció. Solo quedó un vacío frío, tranquilo, silencioso. El vacío de 32 años de humillación. Soporté 5 años esta farsa. 5 años de mentiras, de fingir ser menos, de esconderme en la mediocridad de una maestra de inglés, todo para proteger sus frágiles sentimientos, para no opacar a la estrella de la familia. Pero la verdad era que ellos nunca les importaron los míos. Se acabó. Me levanté de la mesa. Lo hice con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Mis manos no temblaban. Mi voz, cuando salió, era clara y firme. Voy al baño, anuncié. Caminé por el pasillo, sin prisas. No corrí. No huí. Cada paso era deliberado. El sonido de sus voces discutiendo se apagó detrás de mí. Entré al baño y cerré la puerta con seguro. Me miré en el espejo. La misma Yareli de siempre me devolvió la mirada. Pero sus ojos eran diferentes. El miedo se había ido. Saqué mi teléfono de trabajo, el real. Mis manos no temblaban. Marqué un número de memoria. Sonó 2 veces. Tío, dije, cuando contestó. ¿Ya vienes para acá? Vienes de Zapotlanejo, ¿verdad? Mijita. Sí, feliz Navidad, su voz cálida era un bálsamo. Voy saliendo del periférico, por la salida a Tonalá. Llego como en 20 minutos, no más que el tráfico. Qué bueno, tío. Oye, ¿puedes hacerme un favor enorme? Un favor que lo cambia todo. Claro, mija, lo que sea. ¿Estás bien? Te oyes rara. Estoy mejor que nunca, tío. ¿Puedes pasar a mi oficina? La de la Torre de Américas. Está en tu ruta. Silencio. ¿Tu oficina? Mijita, pensé que... Es una larga historia, tío. Mi asistente, Braulio, ya le avisó al guardia de seguridad. Te está esperando en el lobby. Sube al piso 20. En mi escritorio, hay una caja de piel color vino. No es muy grande, pero pesa. Otro silencio, más largo esta vez. Pude oírlo respirar. Tío. Es el plan B, punto. Escuché un suspiro al otro lado de la línea. Y luego, una risa grave, corta. Así que, es hoy. Es esa noche. Sí, tío. Es hora. Tráela. Te veo aquí. Allá te llego, patrona, dijo, y colgó. Yo era una estratega. Había preparado esa caja hacía 6 meses. Contenía todo lo necesario para terminar una guerra, o para empezar una. El título de propiedad de una camioneta nueva para mi tío. Los papeles de la hipoteca pagada de la casa de mis padres. El contrato maestro, original, de Agrosol con Mercado Grande. Las llaves de mi Land Cruiser, mi coche real, no el Suru destartalado que le pedía prestado a Braulio cada vez que venía. Y mi identificación corporativa como CEO. La había preparado para una emergencia. Y esta, por fin, era una. Respiré, hondo.
Saqué el teléfono sencillo y busqué el número de Rutilio, que había conseguido de mi sistema. Le mandé un texto anónimo desde un número de la empresa. Lamento lo de Agrosol. Quizás debió revisar la estrategia de Candelaria antes. Buena suerte mañana. Guardé los teléfonos. Me lavé las manos, lentamente. Me miré en el espejo. La misma Yareli de siempre. Pero algo había cambiado. La mujer que salió de ese baño no era la misma que entró. Regresé al comedor. El ambiente estaba más tenso que una cuerda de guitarra. Candelaria estaba sentada, con los brazos cruzados y una expresión de furia infantil. Mi madre intentaba torpemente limpiar la mancha de vino con sal y agua mineral, logrando solo crear un lodo rosado sobre la alfombra beige. Mi padre bebía cerveza directamente de la botella, con la mirada perdida. En ese momento, Rutilio volvió a entrar. Si antes parecía un fantasma, ahora parecía un cadáver fresco. Estaba empapado en sudor, su traje de diseñador arruinado. El texto anónimo lo había destrozado. Ya no era un problema de trabajo, era una catástrofe personal. Miró directamente a Candelaria, y esta vez, no había ni rastro del jefe adulador. Solo había odio puro, frío y concentrado. Usted, dijo, su voz temblando de una rabia apenas contenida. Usted me arruinó, Candelaria. Me costó mi bono, me va a costar mi trabajo. Mi carrera. ¿Qué? Chilló Candelaria, poniéndose de pie. Pero señor. Yo no hice nada. Fue la patrona, esa bruja. Cállese, gritó Rutilio, y mi madre dio un respingo, soltando el trapo. El contrato está cancelado. Cancelado. A las 9 de la mañana de mañana. Perdemos al proveedor más grande de aguacate y berries del país por su culpa. Por su estúpida estrategia, frescura 12. Pero, es una buena estrategia. Y la patrona no me toma la llamada, continuó él, ignorándola, arrancándose la corbata. Me mandó un mensaje, dijo que era su culpa. Que todo era su culpa. Está despedida, Candelaria. Despedida. Mañana mismo recoja sus cosas. No quiero volver a verla. No. No puede, gritó Candelaria, ahora con lágrimas de rabia y pánico. He trabajado 10 años para esto. Ay, Dios mío, Cande, sollozó mi madre, corriendo a abrazar a su hija favorita. ¿Qué vamos a hacer? Mi padre se levantó, su rostro morado. Oiga, usted no le puede hablar así a mi hija, le gritó a Rutilio. Todo es tu culpa, me gritó a mí, señalándome. Si no la hubieras provocado. Si no existieras. Y justo en ese momento, en el pico más alto del caos, con Candelaria llorando, mi madre rezando, mi padre gritando y Rutilio hiperventilando, sonó el timbre de la puerta. No fue un timbrazo corto. Fue un timbre claro, fuerte, que silenció los gritos. Todos nos quedamos inmóviles. Congelados. Mi madre se separó de Candelaria. Rutilio dejó de jadear. Mi padre bajó el brazo. Mi padre fue a abrir, visiblemente molesto. Nabor. Qué bueno que llegas, hermano. Pasa, pasa. Estamos en medio de algo. Mi tío Nabor entró, sonriendo, con su sombrero de siempre en la mano. El olor a tierra mojada y aire fresco entró con él, un agudo contraste con el aire viciado del comedor. Familia. Perdón la tardanza. Feliz Navidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras? Parece que vieron un fantasma. Y entonces, vi lo que traía en las manos. Una elegante caja de piel color vino, con brillantes pestillos de latón. Yareli, mija, dijo en voz alta, caminando hacia el comedor, pasando junto a mi padre como si nada. Aquí está lo que me pediste. Puso la caja pesada sobre la mesa del comedor. El sonido fue un pum sordo, un sonido de finalidad. Un sonido que hizo que todos los vasos de la mesa vibraran.
todos los ojos se fijaron en la caja. «Ay, Yareli», dijo la tía Coco, la primera en hablar, sus ojos brillando de curiosidad, su teléfono ya en mano, grabando disimuladamente. «¿Qué es eso tan lujoso? ¿Te sacaste la lotería o qué?» Candelaria, a pesar de sus lágrimas, soltó una risa burlona, ahogada por los mocos. «Seguro es fayuca de San Juan de Dios». «¿Qué te compraste, hermanita? ¿Una vajilla de segunda?» Caminé con calma hacia la mesa. Mis pasos resonaban en el suelo de mosaico. Puse mi mano sobre la piel suave y fría de la caja. El latón de los pestillos estaba helado. «Es un regalo de Navidad», dije, y mi voz sonó tranquila, demasiado tranquila, cortando la tensión. «Para todos». Candelaria rodó los ojos. Rutilio me miraba confundido, como si intentara entender qué parte del desastre era yo. Mis padres, expectantes, quizás esperando que fuera una caja de chocolates caros para disculparse por existir. Deslicé los pestillos dorados. No había llave. Puse mi pulgar derecho sobre el pequeño sensor biométrico en el centro. Hubo un clic suave, metálico. Un detalle que todos notaron. El silencio se hizo más profundo. Abrí la tapa. El primer regalo. Saqué un juego de llaves con un llavero de cuero trenzado y el logo de Ford. Las miré por un segundo, el metal brillando bajo el foco del comedor. Se las lancé a mi tío Nabor, que estaba recargado en el marco de la puerta, observando todo con una media sonrisa. Las atrapó en el aire, con la facilidad de quien ha atrapado aguacates toda su vida. Las miró, confundido. «Tío», dije, y mi voz se quebró por primera vez, pero no de tristeza, sino de una emoción abrumadora. «Gracias por esos 50.000 pesos hace 10 años. Afuera hay una Ford Lobo nueva. Roja, como la que siempre quiso. Es suya. Considérelo, con intereses». Mi tío Nabor se quitó el sombrero, lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró las llaves, luego a mí. «Mijita», susurró. No dijo más. Asintió, entendiendo todo, y se puso el sombrero de nuevo, pero esta vez, con una sonrisa que partió su rostro en dos. El segundo regalo. Saqué una carpeta azul, de aspecto oficial. La deslicé sobre la mesa, pasando por encima de los restos del pavó, hasta que golpeó el pecho de mi padre. «Esos», dije, «son los papeles de la hipoteca de esta casa. Está pagada. Completamente. El capital, los intereses y la penalización por pago adelantado. Ya no tienen que preocuparse por el banco. Ya no tienen que tenerle miedo a las llamadas». Mi padre la tomó como si quemara. Mi madre se acercó, se puso los lentes. Vi sus ojos recorrer el papel, buscando la trampa. Vi cuando encontró el sello. Liquidado. Se llevó las manos a la boca. ¿Qué es esto, Yareli? ¿Es una broma? ¿De dónde sacaste el dinero? Yo no bromeo, mamá. Ya no. El tercer regalo. El clímax. Saqué un contrato grueso, empastado en piel negra, con un logo dorado y elegante que brillaba bajo la luz del comedor. Un sol estilizado naciendo sobre un campo verde. Agrosol. Miré fijamente a Rutilio. Había dejado de respirar. «Señor Rutilio», dije, con una voz que no reconocía, una voz que venía del fondo de mis entrañas, una voz llena de autoridad. «¿Reconoce este logo?» El hombre tragó saliva. El sudor corría por su sien. Es Agrosol. Es el proveedor, es mi empresa», sentencié. Saqué una tarjeta de presentación de la caja. No era de cartón. Era de titanio negro mate, con mi nombre grabado en láser. Se la deslicé por la mesa. El sonido del metal contra la madera fue el único sonido en el universo. Un SSSSK metálico que selló su destino. Rutilio la tomó con manos temblorosas.
leyó en voz alta, como si no pudiera creerlo, su voz un susurro ahogado. Yareli Rivera. Fundadora y CEO. Agrosol. Levantó la vista, su rostro era una máscara de horror, pánico y una comprensión que lo destrozaba. Usted, susurró. Usted. Usted es la patrona. Me recargué en la mesa, inclinándome hacia ellos, hacia todos ellos. Soy yo. Dejé que la frase colgara en el aire. El silencio era total. Se podía oír el zumbido de las luces navideñas del árbol. Y sí, tiene razón mi madre, dije, mi voz bajando a un susurro helado. Tengo mucho frío. Luego, giré mi cabeza lentamente, como en una película de terror, hasta que mis ojos se encontraron con los de mi hermana, que estaba petrificada, con la boca abierta en un grito silencioso. Y Cande, esa estrategia tuya que iba a callarme la boca, ¿sabes? Me costó 2.3 millones de pesos. El mes pasado. La miré fijamente, sin parpadear. ¿Qué crees que debería hacer contigo? El silencio que siguió fue absoluto. Fue un silencio pesado, denso, cargado con el peso de 30 años de injusticia. Candelaria pasó de blanca, a roja, y de nuevo a pálida, como una luz de neón descompuesta. Abrió y cerró la boca, pero no salió ningún sonido. La tía Coco, en un acto de puro periodismo de chisme, había sacado su celular y, sin la menor vergüenza, literalmente se estaba grabando un audio a sí misma, susurrando, no me la creo, virgencita, no me la creo, para no olvidar ningún detalle. Mi madre fue la primera en moverse. Se derrumbó en una silla, la que yo había traído, y empezó a llorar en silencio, un llanto de conmoción pura, no de arrepentimiento. Mi padre solo abría y cerraba la boca, como un pez fuera del agua, mirando la carpeta de la hipoteca, luego a mí, luego a la caja de piel. Rutilio, el hombre de negocios, fue el primero en reaccionar. El pánico se fue, reemplazado por una desesperada, abyecta sumisión empresarial. Señora, dijo, carraspeando, su voz ahora melosa. Patrona. Señorita Rivera, deme 5 minutos. Por favor. Le ofrezco una disculpa. Esto es un terrible, terrible malentendido. Obviamente, Candelaria. Candelaria, recoja sus cosas. Está despedida. No, gritó Candelaria, y esta vez fue un rugido animal, primitivo, lleno de negación. Es mentira. Es una maldita mentira. Compró esos papeles. Se robó esa tarjeta. Se giró hacia mis padres, desesperada. Mamá. Dile algo. Dile que deje de mentir. Es una estúpida. Y entonces, cometió el último, fatal error. En un arranque de pura histeria infantil, se abalanzó sobre mí. No sé si iba a golpearme, a arañarme o a quitarme los papeles. No llegó. Una mano grande, callosa como la corteza de un árbol, la detuvo en el aire. Mi tío Nabor. Se había interpuesto entre nosotras, su calma contrastando con la histeria de ella. Agarró su muñeca en el aire y la sostuvo sin esfuerzo. Quieta, Candelaria, dijo, su voz grave y tranquila, pero con una fuerza que no admitía réplica. Es verdad. Candelaria se congeló, su mano atrapada en la de él. Yo he estado en sus bodegas refrigeradas, continuó mi tío, mirándola no con ira, sino con una profunda decepción. He visto sus centros de distribución en Sinaloa. He visto los tráileres con el logo del sol. Su empresa, mija, es más grande que todo el mercado grande de tu jefe. Esa fue la validación final. El golpe de gracia. La fuerza abandonó a Candelaria. Se desplomó en el suelo como una marioneta a la que le cortan los hilos, sollozando. Me puse mi abrigo. Era uno sencillo, de lana, el mismo que había usado por 3 años. Pero de repente, bajo la mirada de todos, parecía un abrigo de miles de pesos. Señor Rutilio, dije, mientras abrochaba los botones. Sí, patrona.
Sí, señorita Rivera, dijo él, poniéndose de pie de un salto, casi en posición de firmes. 9 de la mañana. Mañana. En mi oficina. Piso 20. Traiga soluciones, no excusas. Y traiga un plan detallado para pagarme los 2.3 millones de pesos que su empleada incompetente me hizo perder. Sí, señora. Absolutamente. A primera hora. ¿Y sobre Candelaria? Ah, sí. Y no, dije. No despida a Candelaria. Candelaria levantó la vista del suelo, su rostro hinchado y manchado de rímel, lleno de confusión. Rutilio parpadeó. No. No, repetí. Despedirla es fácil. Es un regalo. Ella no aprendería nada. La van a reasignar. Me acerqué a mi hermana, que temblaba en el suelo. Me agaché hasta que estuvimos cara a cara. Pude oler el vino caro en su aliento. Vas a empezar desde abajo, Cande. Literalmente. El lunes te quiero a las 5 de la mañana en el almacén de congelados de Agrosol, en el mercado de abastos. Vas a usar una red para el cabello, una cofia, y botas de plástico. Vas a aprender a paletizar. Vas a aprender lo que es la cadena de frío. Vas a aprender cómo funciona mi sistema. Y sí, hice una pausa, dejando que las palabras penetraran, si en 3 años demuestras que sirves para algo, tal vez te suba a piso. Me levanté y miré a mis padres. Estaban llorando. Mijita, susurró mi madre, acercándose, suplicante, sus manos temblando. Yareli, hija, perdónanos. No sabíamos. Duerme en tu cuarto. Está calientito, te lo preparamos ahora mismo. La miré. Y por primera vez en mi vida, no sentí dolor. No sentí rabia. No sentí nada. Solo finalidad. Negué con la cabeza. No, gracias, mamá, dije, y mi voz era tan fría como la bodega que me habían asignado. Yo ya estoy acostumbrada al frío. Me di la vuelta. Tío Nabor. Gracias por el favor. ¿Quiere manejar mi Land Cruiser? Está estacionada en la esquina, para no llamar la atención. Reservé la suite presidencial en el yacht. Vamos a cenar como se debe. Mi tío sonrió, se puso el sombrero y me ofreció el brazo. Será un honor, patrona. Salí de la casa sin mirar atrás. Dejé a Candelaria colapsada en el piso, a Rutilio llamando frenéticamente a su asistente, y a mis padres, solos, de pie, en medio de las ruinas de su cena de Nochebuena arruinada. Mientras el coche de lujo se alejaba en silencio por la calle sin pavimentar, mi teléfono, el barato, empezó a sonar. Era mi madre. Lo rechacé. Volvió a sonar. Mi padre. Lo rechacé. 1 minuto después, un mensaje. Mi madre otra vez. No han dejado de llamarme desde entonces. Decenas de mensajes. Todos dicen que la familia es primero, que la sangre llama, y que los perdone. Pero yo me pregunto, ¿de qué familia hablan? ¿La que me mandó a la bodega, o la que ahora sabe que tengo el dinero para pagar sus hipotecas? ¿Creen que debería contestarles? ¿O los dejo en el frío que ellos mismos crearon para mí? ¿Qué harías tú en mi lugar? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y si tienes una historia parecida, no dudes en compartirla. Gracias por escuchar.